La nieve había empezado a caer mucho antes del amanecer, fina como harina tamizada y igual de terca. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Para media tarde, los montículos blancos ya habían devorado la mitad de la cerca de troncos que rodeaba el solitario hogar de Mara Leigh en la frontera del norte. El frío de aquel día no era del tipo que uno sacude con miedo o voluntad. Era un frío que se metía hasta lo más hondo del cuerpo y ahí se quedaba. Dentro de la pequeña cabaña, Mara, viuda a sus 25 años, permanecía junto al fogón, abrazando una taza de café de trigo que se había enfriado hacía rato. El fuego titilaba sobre su rostro pálido, marcando aún más las sombras bajo sus ojos. Dormir ya no era algo que lograra con facilidad. No desde que los soldados llegaron con una bandera doblada y la noticia de que su esposo, Grant Lee, había muerto en un enfrentamiento lejos de casa. Aquel día debía haber sido distinto. Nochebuena y también su cumpleaños. Aunque apenas lo recordó cuando la luz de la mañana cayó sobre el marco del pequeño espejo que Grant solía pulir cada año. No había regalos esta vez, ni risas, ni pasos en la nieve. Solo viento, hielo y un silencio demasiado pesado para una mujer tan joven. Mara se levantó despacio, caminó hasta la única ventana y quitó con la mano el hielo del vidrio. Afuera, solo se extendía un mundo blanco e inmenso, tan vacío que hacía sentir a cualquiera diminuto. Era una noche en la que nadie, absolutamente nadie, tocaría a su puerta. Aún así, tomó una vela y la dejó en la ventana, costumbre de infancia para guiar a cualquier alma perdida la noche de Navidad. No esperaba que significara mucho, pero la encendió de todos modos. Pasaron minutos, quizá una hora. Mara iba y venía entre recuerdos que intentaba enterrar. La voz de Grant, su sonrisa, aquella promesa rota por el destino. El próximo año, mi amor, esta casa tendrá música. Entonces, thump, 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 un golpe fuerte irrumpió en la puerta. Mara se sobresaltó, casi dejando caer la taza. Nadie se acercaba a ese lugar en medio de una tormenta, a menos que fuera algo grave. Otro golpe, más urgente. El viento aullaba por las rendijas, empujando copos bajo la puerta. Mara tomó el rifle de encima de la repisa, más por valor que por intención real, y avanzó con el corazón clavado en el pecho. ¿Quién está ahí?, llamó, voz temblorosa. Una voz ronca respondió entre el viento. Por favor, necesito refugio. Mara dudó solo un instante antes de quitar el cerrojo. La puerta se abrió de golpe y una ráfaga de nieve le golpeó la cara. Entre el remolino blanco apareció un hombre alto, robusto, envuelto en una piel de búfalo gastada. Su cabello oscuro, largo y trenzado de forma irregular, estaba endurecido por el hielo. Los labios morados, la respiración entrecortada, pero sus ojos, oscuros y agudos, tenían un brillo humano, casi tierno. Señora, dijo con esfuerzo, no planeo molestarla. Solo necesito un fuego para no morir congelado. El instinto de Mara gritó no, recordándole que vivía sola, que la frontera era peligrosa, pero algo en la mirada del hombre se parecía a un trozo de leña mojada intentando arder. Pase, susurró, antes de que el frío lo vuelva piedra. Él entró, sacudiendo la nieve de las botas. Ella cerró la puerta a la tormenta y el silencio regresó, denso y cálido. El desconocido se quedó cerca del fuego, como sin saber si merecía esa cercanía. Mara dejó el rifle a un lado y le ofreció una taza de agua caliente. Es lo único que puedo darle por ahora. El hombre sonrió levemente al rodear la taza con las manos. Gracias. Soy Cahinn Stormhawk. Su voz era más profunda de lo que ella esperaba, suave, marcada por años al aire libre. Puede quedarse, respondió Mara, hasta que la nevada afloje. Cahinn la miró largo rato.
El fuego iluminó el bronce de sus pómulos y una gratitud silenciosa en sus ojos. Si fuera por mí, murmuró con suavidad, me quedaría más tiempo. Mara sintió el calor subirle al rostro y se giró, fingiendo ocuparse del hervidor. Supongo, dijo en voz baja, que esta Nochebuena no será tan solitaria. Sacó lo último del pollo que había guardado para varios días y lo puso sobre la mesa. Cajian dudó antes de tomar un pedazo, como alguien que no está acostumbrado a ser invitado a la mesa de nadie. Afuera la tormenta rugía, pero dentro la luz dorada del fuego suavizaba cada sombra, envolviéndolos en un silencio inesperadamente cálido. Cajian comía despacio, como si cada bocado le recordara algo perdido. Mara lo observaba, sintiendo que la curiosidad empezaba a abrirse paso entre su pena. Finalmente, él habló, con voz apenas más alta que el crujido de las brasas. Dijiste que habías perdido a alguien. Mara dejó el tenedor, sintiendo la garganta cerrarse. Mi esposo, susurró, hace apenas unos meses. Solo tenía 30 años. La mirada de Cajian se ensombreció. Un dolor sincero cruzó sus ojos. Lo siento, dijo con una ternura que la desarmó. Un hombre debería envejecer al lado de la mujer que ama. Mara bajó la vista. No tuvimos la oportunidad, murmuró. El destino no nos la concedió. Cajian se quedó mirando las brasas, la mandíbula tensa, como si en aquel fuego se movieran sombras que solo él podía ver. Murmuró algo casi para sí mismo. A veces, quienes se nos van siguen guiando nuestros pasos de maneras que nunca imaginamos. Mara frunció el ceño con suavidad. Hablas como si lo supieras bien. Él alzó los ojos hacia los de ella, cargados de secretos y de un dolor que aún no quería nombrar. Quizás sí lo sé, respondió con voz baja. Afuera la tormenta seguía rugiendo con furia. Adentro, por primera vez en meses, Mara sintió un tibio despertar en el pecho. No solo por el calor del hogar, sino por la presencia del desconocido que había llegado en la noche más solitaria de su vida. A la mañana siguiente, Mara despertó con una quietud tan absoluta que por un instante pensó que el mundo entero se había quedado congelado. La cabaña estaba cálida, más cálida que la noche anterior, y un aroma delicioso la envolvía. Salado, casero, reconfortante. Se frotó los ojos, apartó la manta de lana y salió al pequeño cuarto principal. Cajian ya estaba allí, de pie ante el viejo fogón, inclinado sobre una olla de hierro donde el vapor subía en espirales. Al escuchar sus pasos, se volvió hacia ella. Una sonrisa suave cruzó su rostro, suavizando las huellas del viento y de los caminos difíciles. Buenos días, dijo. Espero que no te moleste. Encontré los huesos del pollo de anoche. Pensé en hacer una sopa. Mara se detuvo en el umbral. Por un segundo, o quizás más, se quedó sin aliento. Cajian, allí, removiendo una olla al amanecer. El olor cálido llenando la cabaña. La imagen de un hombre preparando el desayuno mientras afuera solo había nieve. Era demasiado parecido a él, a Grant Ley, que cada invierno hacía exactamente lo mismo. La voz se le quebró. ¿Me lo recuerdas? A mi esposo. Siempre se levantaba antes que yo y... Tragó aire, intentando contener el dolor. Preparaba el desayuno. La sonrisa de Cajian se volvió más profunda, cargada de comprensión, o quizá de algo más antiguo que el propio dolor. Entonces, tal vez, murmuró, él fue quien me trajo hasta aquí. Mara levantó la mirada de golpe, sorprendida por la seguridad en sus palabras. ¿Cómo dices? Cajian encogió el hombro, removiendo la sopa con movimientos lentos y seguros. Hay amores tan fuertes que no terminan cuando el aliento se va. A veces empujan al que sigue vivo por caminos que nunca pensó tomar. Mara rodeó sus brazos frente al pecho. Hablas como quien también ha perdido a alguien. La cuchara se detuvo. Por un instante él no dijo nada.
Todos perdemos a alguien, murmuró finalmente. Pero hay pérdidas que pesan más que otras. El caldo empezó a burbujear. Cajin sirvió un poco en un cuenco de madera y se lo tendió. Sus dedos rozaron los de ella, cálidos, ásperos, firmes. «Come», dijo, «te hará bien». Mara se sentó. El primer sorbo le quemó un poco la lengua, pero la tibieza se extendió por su pecho como un pequeño sol. Cajin se acomodó frente a ella con su propio cuenco. La luz azulada que entraba por la ventana helada los envolvía a ambos en un resplandor silencioso. «Gracias», susurró Mara. «¿Por qué?» «Por esto. Por cocinar. Por estar aquí. No pensé que alguien llamaría a mi puerta otra vez». Cajin la miró con una expresión imposible de descifrar. «Me alegra haberlo hecho». Comieron en un silencio roto solo por el viento golpeando la madera de la cabaña. No era un silencio incómodo. Era el tipo de quietud que llega cuando la tormenta ya ha gritado todo lo que tenía. Cuando terminaron, Cajin llevó los cuencos al fregadero. Mara lo observó, sintiendo cómo algo dentro de ella, aún adolorido, se movía con un temor dulce. No debía sentirse así, no tan pronto. Pero Cajean, con su calma y su mirada tranquila, hacía que la soledad dentro de ella se encogiera un poco. Él dejó los cuencos a un lado. «Si tienes trabajo que hacer, puedo ayudarte». «No hace falta», respondió Mara sin pensar. «Lo sé», dijo él, «pero quiero hacerlo». Ella le entregó una pala y, juntos, pasaron la mañana despejando la nieve del porche y abriendo un camino hacia el cobertizo. Cajian se movía con fuerza serena, como un hombre acostumbrado a sobrevivir a inviernos más crueles. Cuando sonreía, pocas veces, pero sinceras, el frío parecía romperse un poco alrededor. Al mediodía, el cielo se aclaró lo suficiente para mostrar la hilera de colinas más allá de la cabaña. Unos ciervos avanzaban con pasos lentos por la cresta. Cajean se detuvo a mirarlos, el viento deshaciendo mechones de su trenza oscura. «Tienes un lugar hermoso», murmuró. Mara siguió su mirada. «¿Era nuestro comienzo?», susurró. «El de Grant y mío». Cajin no apartó los ojos del horizonte. Los comienzos pueden adoptar muchas formas. Mara sintió un calor en el pecho, algo que no era rabia ni tristeza, algo más suave, más peligroso. De vuelta en la cabaña, calentaron las manos cerca de la estufa. Cajin apoyó el arco contra la pared, dejando que la calma del lugar lo alcanzara. Con los brazos cruzados de manera relajada sobre el pecho, Cajin Stormhawk permanecía junto al fuego. Las llamas dibujaban tonos ámbar sobre su piel, como si lo envolvieran en un resplandor antiguo. «¿Lo extrañas todos los días?», preguntó él. «Ah, sí», respondió Mara Lake, «pero hay días que duelen más que otros». Cajean asintió despacio. «¿Y hoy?». Ella titubeó. El corazón le dio un tropiezo suave. «Hoy duele menos». Vio como Cajean contenía un leve suspiro, casi imperceptible, pero suficiente para que ella lo notara. Cuando sus miradas se encontraron, algo tenue y peligroso se deslizó entre ellos, frágil como un copo de nieve, ardiente como una chispa. La tarde se fue mezclando con la noche. Prepararon la cena hombro con hombro, chocando codos sin querer, compartiendo sonrisas pequeñas. Cuando Cajean estiró el brazo para tomar un frasco detrás de ella, su antebrazo rozó el hombro de Mara. Ella no se apartó. Más tarde, se sentaron cerca de la chimenea. Una lámpara iluminaba la mesa con un brillo suave. Cajean estiró las piernas, cruzó las botas, y parecía más tranquilo que en cualquier momento desde que había llegado. «¿A dónde te dirigías antes de que la tormenta te alcanzara?», preguntó Mara. Cajin tardó tanto en contestar que ella temió haber tocado algo que él no quería abrir. «Al norte», dijo al fin, tratando de cumplir una promesa. «¿Qué clase de promesa?». Los ojos de Cajin se fijaron en el fuego.
Por un instante, su rostro se moldeó en pura tristeza. Una de esas que un hombre no rompe, dijo, aunque le cueste la vida. Un escalofrío recorrió la espalda de Mara. No por frío. Había un secreto dentro de él, algo acurrucado bajo sus costillas como un animal dormido. Y aunque ella no sabía aún lo que era, supo en lo más hondo que el día en que despertara, todo cambiaría. Pero esa noche, con la tormenta apagándose afuera y el calor de la chimenea acercando sus latidos más de lo que querían admitir, decidió dejar ese secreto donde estaba. Cahinn le estaba sonriendo, y por primera vez desde que enterró a Grant Leigh, Mara sintió vida en su pecho. La tormenta por fin cedió 2 días después. El mundo amaneció blanco y brillante, con montículos de nieve hasta la cintura y ramas cubiertas de hielo que brillaban bajo un sol demasiado frío para calentar nada más que la piel. Sin embargo, dentro de la cabaña la vida había encontrado un ritmo suave, casi íntimo. Cajian traía leña cada mañana, sacudiéndose la nieve antes de entrar. Mara preparaba comidas sencillas, caldo, pan y los últimos trozos de manzana seca. A veces lo sorprendía mirándola. Una mirada tranquila, casi reverente, como si quisiera memorizar cada gesto, y ella ya no lo evitaba, ya no le daba miedo. Algo cálido había empezado a nacer entre ellos, risas suaves, mañanas compartidas, el roce casual de manos que ya no se apartaban. Pero las cosas frágiles suelen romperse justo cuando uno comienza a sentirse seguro. Ocurrió al caer la tarde. Mara estaba ordenando mientras Cahinn cortaba leña afuera. La luz del sol se colaba en una franja cálida sobre las tablas del piso, calentando sus pies descalzos mientras se movía por la habitación. Tomó el abrigo de piel de búfalo de Cahinn para colgarlo y evitar que siguiera mojándose. No esperaba que pesara tanto. Al sacudirlo, algo golpeó desde adentro, un bulto suave, doblado. Intrigada, metió la mano y encontró papel. Papel viejo, rígido, marcado por el tiempo. Lo desplegó, y su corazón se detuvo. Reconoció la letra de inmediato, Grant Leigh. La inclinación de sus letras. La forma en que apretaba algunas palabras cuando escribía deprisa, pero aún quería que se viera bonito para ella. Las manos de Mara temblaron mientras abría la carta. Los dobleces estaban gastados, como si alguien la hubiera abierto y cerrado decenas de veces durante un camino duro. Las palabras se nublaron antes de volverse nítidas, y la atravesaron como un filo. Cahinn, si estás leyendo esto es porque no logré volver a casa. Te pido, amigo, ve con mi esposa. No la dejes sola en este mundo. Es fuerte, pero hasta los corazones fuertes se quiebran. Cuídala. Ayúdala a vivir la vida que yo ya no podré darle. Confío en ti más que en nadie. Grant. El frío que se apoderó de ella no venía del invierno. Las piernas le fallaron y se dejó caer sobre la orilla de la cama, la carta temblando entre sus dedos. El cuarto se oscureció. El crujir del fuego se desvaneció. Cahinn conocía a Grant. Lo conocía lo suficiente como para recibir ese encargo. Ese peso sagrado. Cajian había llegado a su puerta por su esposo, no por azar, no por destino, no por ella. La realidad le atravesó el pecho como una espina helada. La puerta se abrió. Una ráfaga de aire frío llenó la habitación. Cajian entró sacudiendo nieve de sus botas, frotándose las manos para calentarlas. «Hace un frío tremendo allá afuera», comentó. «Pero el camino hacia el arroyo ya está limpio. Tendremos agua otra vez». Mara no se movió. No dijo una palabra. Mara Leigh sostenía la carta como si fuera un filo dispuesto a cortarla. Cajian Stormhawk notó su silencio y se detuvo, frunciendo el ceño. «Mara, ¿está todo bien?» Ella alzó la cabeza muy despacio. Cuando sus ojos encontraron los de él, Cajian retrocedió ligeramente, porque ya no había calidez en su mirada, ni confianza, solo herida. «Lo conocías», susurró. «Tú conocías a Grant Leigh». Cahinn se quedó inmóvil, como si le hubieran vaciado el color del rostro. «Mara,
murmuró con la voz apretada. Ella extendió la carta hacia él, temblando. «Viniste aquí por esto». Su voz se quebró. «No por mí». La mandíbula de Cajean se tensó. Dio un paso instintivo hacia ella, pero Mara retrocedió como si le ardiera solo con verlo. «Quería decírtelo», dijo rápido. «Pensaba decírtelo». «¿Cuándo?», disparó ella. «¿Cuándo pensabas hacerlo? ¿Después de ganarte mi confianza? ¿Después de meterte en mi cama? ¿Después de que yo te diera partes de mí que pensé que nunca podría entregar de nuevo?» Cajín cerró los ojos, dejando caer los hombros. «Nunca quise mentirte». «Mentiste desde el momento en que cruzaste mi puerta», lo cortó ella. Su voz se quebró. «Mara, lo nuestro es real». Ella dejó escapar una risa rota, mitad llanto. ¿Real? ¿Cómo puede ser real algo que empezó con una mentira? ¿Cómo puede ser real si llegaste siguiendo las instrucciones de un muerto? Cajen dio otro paso, con el rostro desnudo de toda defensa. Yo lo quería. A Grant era mi amigo. Intenté salvarlo. Fallé. Tragó aire, la voz hecha añicos. Y lo último que me pidió fue cuidarte. Pero en algún momento, Mara, en algún momento dejó de ser un mandato y se volvió otra cosa. Algo que no esperaba, algo que no pude detener. La garganta de ella ardía. «No puedo», murmuró, negando con la cabeza mientras las lágrimas caían. «No puedo mirarte sin ver lo que me ocultaste». Cajín tragó con dificultad. «Por favor, déjame explicarte». «No». La palabra cortó la habitación como un látigo. Ella señaló la puerta. «Prepara tus cosas y vete de mi casa». Cajian se quedó allí, respirando con dificultad, como si el mundo acabara de golpearlo en pleno pecho. «Mara, te amo». «Vete», susurró, «antes de que empiece a odiarte». Algo se quebró dentro de él. Ella lo vio. Vio el instante exacto en que el peso de su culpa le partió el alma. Cajen juntó sus pocas pertenencias sin decir nada. Cada movimiento lento, medido, doloroso. Al llegar a la puerta, vaciló. La nieve brillaba afuera. El viento tironeaba de su abrigo. Casi sin voz, murmuró. «Grant, perdóname. No pude cumplir tu promesa». Y salió al frío. La puerta se cerró detrás de él con una finalización hueca que resonó en cada viga de la cabaña. Mara, de pie con la carta temblando entre sus manos, sintió cómo su corazón se rompía por segunda vez en una sola vida. Las horas después de que Cajín se marchó, pasaron como espectros lentos, sin forma, helados. El viento seguía golpeando las ventanas, pero la cabaña estaba más fría que la tormenta. Mara se sentó al borde de la cama, la carta aún entre los dedos. La leyó de nuevo, esperando, rogando, que esta vez dijera algo distinto. Pero la tinta no cambió. «Ayúdala a vivir la vida que yo ya no podré darle. Cuida de ella». Apretó el papel contra el pecho, como si pudiera forzar esas palabras a volver al pasado, donde pertenecían. Su respiración se hizo corta, temblorosa. ¿Por qué Grant había elegido a Cajín? ¿Por qué Cajín no le dijo nada? ¿Por qué ella se había permitido amar a un hombre que cargaba con la promesa de otro? El duelo y la rabia se enredaron dentro de ella hasta volverse indistinguibles. La cabaña se sentía extraña sin él. El eco de sus pasos. El recuerdo de su risa baja. La silla que siempre acercaba al fuego. Sus ojos se fijaron en el abrigo que Cajín había dejado por accidente. Un abrigo sencillo, gastado en los bordes. Pero en ese cuarto vacío parecía el fantasma de una vida que pudo haber sido. La noche cayó pronto. Una oscuridad espesa y eléctrica golpeaba las paredes. La tormenta volvió convertida en ventisca. Mara intentó ocuparse. Remendó un dobladillo, barrió el piso, avivó el fuego. Pero cada cosa que hacía le recordaba a él. A su forma de moverse en la cocina como si ese lugar fuera suyo desde siempre. Al roce suave de sus manos. Al calor profundo que él traía consigo.
el tipo de calor que nace en el corazón antes de llegar a la piel. Se obligó a meterse en la cama, pero el sueño no llegó. El viento aullaba como un animal herido. Las sombras se alargaban, y su pensamiento regresó, inevitablemente, a aquella mañana cuando vio a Cajian en su portal, medio congelado, pidiendo solo un poco de fuego para no morir en la nieve. Ella había abierto la puerta por pura misericordia. Nada más. ¿Cómo había pasado de compasión a anhelo? ¿Y de anhelo a amor? Maraleigh apretó el puño sobre la manta. Me mintió. Susurró en la oscuridad. Me mintió. Pero otra voz, silenciosa y testaruda, surgió debajo de la rabia. También te amó. Intentó decírtelo. No se quedó por una promesa. Se quedó por ti. Mara se giró hacia un lado, sepultando el rostro en la almohada. El olor a humo de pino impregnaba la tela. El olor de Cajian Stormhawk. Eso la deshizo por completo. Un sollozo se escapó de su pecho. Luego otro. Ni siquiera había llorado así cuando Grand League murió. Entonces el shock la había dejado entumecida. Ahora no. Ahora estaba viva de nuevo. Viva para sentir. Viva para doler. Viva para extrañar. Horas después, la tormenta se volvió feroz. Lluvia y aguanieve golpeaban el techo como si quisieran arrancarlo. Los truenos retumbaban sobre la llanura, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. Mara se incorporó de golpe, el corazón desbocado. Una palabra salió de su garganta antes de que pudiera detenerla. Cajian. Su propia voz la asustó. El silencio de la cabaña respondió solo con el rugido del temporal. Respirando con dificultad, observó la habitación. La cama vacía. La silla vacía. La puerta vacía. La ausencia de él la presionó tan fuerte en el pecho, que casi cayó de rodillas. Se puso en pie tambaleándose, aferrándose al chal. Cajian. Susurró de nuevo. ¿Por qué te fuiste tan fácil? ¿Por qué te dejé ir? Un relámpago iluminó la carta doblada sobre la mesa. Mara la contempló mientras una punzada le oprimía el pecho. Grant. La voz se le quebró. ¿Por qué lo elegiste a él? ¿Por qué lo enviaste conmigo? Por primera vez desde que leyó la carta, permitió que otra posibilidad entrara en su mente. No una traición, sino un regalo. Un último acto de amor de parte del hombre al que había perdido. Una manera de guiarla hacia algo nuevo, cuando su propia fuerza ya no alcanzaba. Se dejó caer en una silla, cubriendo el rostro con las manos. No estoy enojada porque me mintió. Se dio cuenta. Estoy enojada porque me importa, porque perderlo duele. Y cuando la verdad la golpeó, lo hizo sin piedad. Ella no quería que Cajian Stormhawk desapareciera. Lo quería de vuelta. La tormenta empezó a calmarse cerca del amanecer. La lluvia se volvió fina, dispersa. Mara abrió la puerta y miró al horizonte gris. El mundo olía a tierra mojada y a pino recién lavado. Demasiado silencio, demasiada ausencia. Cajian estaba allá afuera, solo, caminando bajo la lluvia y el frío, cargando una culpa que no le pertenecía. Algo salvaje despertó dentro de ella, un coraje que no sentía desde que Grand League se marchó a la guerra. No puedo perderlo, murmuró. La decisión se formó en su interior, tan firme como un amanecer. Lo buscaría. Le diría la verdad de su corazón. No perdería a otro hombre por culpa del silencio. Mara llenó sus alforjas con lo poco que quedaba de comida y agua. Se calzó las botas, se ajustó el abrigo y salió. El suelo se hundía bajo sus pasos. Barro y nieve mezclados hacían el camino desigual. Pero su espalda se enderezó con determinación. Ensilló su caballo y subió con más voluntad que fuerza. El viento soplaba sobre la llanura, pero ya no le parecía un enemigo. Era una guía. Miró atrás, la cabaña, pequeña y solitaria. Ya no era una prisión, sería un hogar. Cuando su corazón volviera entero. Cajian, susurró, tensando las riendas.
Donde estés, espérame. Dio un leve toque con las botas y el caballo arrancó, llevándola hacia tierra apache, hacia el hombre que había echado de su vida, y hacia el amor que se negaba a perder de nuevo. La pradera se abrió ante Mara en largas cintas de gris y plata, aún empapadas por la tormenta. Las nubes bajas se arrastraban pesadas, aunque el viento había bajado a un murmullo. Los cascos del caballo salpicaban agua sobre el pasto marchito. Nunca había cabalgado tan lejos sola, nunca más allá de la cresta que separaba su hogar de los territorios exteriores. Pero ese día, el paisaje no la asustó. El vacío le daba rumbo, el viento le daba propósito, y Cahinn Stormhawk, en algún lugar adelante, le daba fuerza. Las horas pasaron, las llanuras se transformaron en terreno pedregoso, con enebros y cedros bajos. Siguió huellas casi invisibles en un sendero estrecho. A veces veía una rama quebrada, una pisada suavizada por la lluvia, un trozo de piel de búfalo atrapado en una espina. ¿Era de Cahinn? No lo sabía, pero lo siguió de todas formas, confiando en un impulso más fuerte que cualquier lógica. Al mediodía, sus manos estaban entumecidas y el caballo resoplaba vapor en el aire frío. Mara Leigh descansó junto al arroyo, inclinándose para beber mientras el agua fresca le mojaba los labios. Su reflejo la miró desde la superficie, decidida, marcada por lágrimas secas. «Aguanta», murmuró a la imagen, «solo un poco más». Un crujido la hizo incorporarse de golpe. Cascos, voces. Venían desde la ladera más allá del arroyo. El corazón de Mara se desbocó. Retrocedió un paso, sin saber si debía huir o hacerse notar. 3 jinetes aparecieron en lo alto del montículo, exploradores apache, delgados, atentos, con cintas tejidas y cueros de venado. La vieron enseguida. Uno levantó la mano. «¿Quién eres?», preguntó con acento áspero. Mara tragó el miedo. «Busco a un hombre llamado Cahinn Stormhawk», respondió con voz firme. «Alto, fuerte, apache. Debió pasar por aquí». Los jinetes se miraron entre sí. Luego el mayor señaló el sendero. «Ve», dijo en un castellano torpe. «Nuestra aldea está cerca. La anciana, Elder Crowshade, quizá lo conozca». Antes de que pudiera agradecerlo, los scouts espolearon a sus mustangs y desaparecieron detrás del risco, como espíritus tragados por el cielo. El camino desde allí se volvió más duro. El sendero serpenteaba entre acantilados rojos y pinos tercos. Las piedras sueltas se deslizaban bajo sus botas cuando tuvo que desmontar para guiar al caballo por los tramos más estrechos. Pero avanzó igual, respirando hondo en el aire delgado de la montaña. A media tarde, hilos delgados de humo se elevaban desde el valle. Su corazón dio un salto. Una aldea. Viviendas apache con forma de conos redondeados marcaban el claro. Sus pieles estaban pintadas con símbolos rojos de la tierra. Niños, The Little Mesa Cubs, jugaban cerca del arroyo. Perros ladraban al verla llegar. Mujeres que cargaban cestas de hierbas, entre ellas Sira Moonbrook, la observaban con cautela. Mara redujo el paso, consciente de que era una extranjera en un lugar lleno de historias antiguas. Una mujer muy anciana se acercó, el cabello largo y plateado, los ojos profundos como cauces viejos. «Has venido desde lejos». «¿Por qué?», preguntó la anciana. La garganta de Mara se cerró un poco. «Busco a Cahinn Stormhawk. Salió de mi hogar ayer». Al oír el nombre, algo se suavizó en el rostro de Elder Crowshade. «Ah», el silencioso, el que carga tormentas en el corazón. Mara asintió, conteniendo el ardor en los ojos. «Por favor, necesito encontrarlo». La anciana señaló la parte trasera de la aldea, donde los pinos inclinados protegían una ladera. «Trabaja con madera hoy. Refugios de hombres. Intenta olvidar lo que lleva dentro». Un suspiro agradecido escapó de Mara. «Gracias, de verdad». La anciana sonrió con ternura. «Ve, llévale un poco de paz». Mara siguió el sendero entre los pinos.
El terreno descendía hacia una hondonada donde la luz del sol caía como miel sobre montones de troncos cortados. Y allí, solo, junto a los leños partidos, estaba Cahín Stormhawk. De espaldas a ella, blandía el hacha en movimientos firmes y fluidos. Cada golpe marcaba el aire. Sus músculos se tensaban bajo la tela de su camisa. Su respiración era estable, casi meditativa. Astillas húmedas por la lluvia se acumulaban a sus pies. Por un instante, ella solo pudo mirarlo. El pecho le dolió de una mezcla feroz de alivio y pertenencia. Se veía tan fuerte, pero también terriblemente solo. Mara dio un paso. Una ramita crujió bajo su bota. Cahín se quedó inmóvil. El hacha cayó al suelo con un golpe sordo. Se giró. Cuando sus ojos encontraron los de ella, todo el color se desvaneció de su rostro. Mara, susurró, como si su nombre le doliera. ¿Qué haces aquí? Ella no respondió de inmediato. La respiración le tembló, y casi sin pensarlo, corrió hacia él, cerrando la distancia con un impulso desesperado. Lo abrazó con fuerza. Cahín la sostuvo de inmediato, sus manos aferrándola con una urgencia que brotaba de cada aliento tembloroso. «¿Viniste hasta aquí?», murmuró, incrédulo. «Sí», sollozó ella. «Tenía que hacerlo». «Cahín, lo siento. No debí dejar que te fueras. No debí». Él apoyó la frente en la de ella, negando con la cabeza. «Mara, no. Yo debí decirte la verdad. Nunca debí ocultar la carta de Grand Lake. Solo no quería que la promesa que le hice te arrebatara lo que tú y yo, lo que estábamos construyendo». Las lágrimas le caían por las mejillas. Mara tomó su rostro entre sus manos. «No me importa cómo comenzó todo», dijo suavemente. «Me importa que te amo, y me rompe el alma saber que te dejé marchar». El aliento de Cahín se quebró. «Pensé que te había perdido para siempre». «No», murmuró Mara Lake con un hilo de voz. «Nunca podrías perderme. No ahora». Cahín Stormhawk la envolvió entre sus brazos, firme pero tembloroso, como si temiera que el viento se la llevara de nuevo. Sus labios se encontraron en un beso que era disculpa y perdón, despedida y regreso, herida cerrándose, y promesa recién nacida. Cuando al fin se separaron, Cahín rozó la mejilla de Mara con una ternura casi sagrada. «¿Cómo me encontraste?». Mara sonrió entre lágrimas. «El amor me mostró el camino». Cahín soltó una risa suave, incrédula, ese sonido que ella había extrañado tanto. «No merezco algo así». «Mereces todo lo bueno», susurró ella. «Y me quedo», añadió, respirando hondo. «Si tú me aceptas». Él volvió a atraerla hacia sí, aferrándose con la intensidad de quien por fin encuentra un lugar donde anclar su alma. «Mara, eres el único hogar que he deseado». Los pinos se mecían con la brisa fría. El murmullo lejano de la aldea seguía su ritmo habitual. Pero en aquel claro iluminado por el sol, abrazados, el mundo parecía detenerse, como si el invierno hubiera cedido y la primavera se atreviera a florecer allí primero. El invierno regresó al Valle Apache como un viejo amigo, suave al principio. Luego lo bastante constante para cubrir de escarcha los pinos y espolvorear los techos con un blanco delicado. El humo de las chozas se mezclaba con el aire frío de la montaña. Risas infantiles, de Little Mesa Cubs, sonaban cerca del arroyo, subiendo y bajando como canto de pájaros entre la nieve. Dentro de una de las chozas grandes, Mara removía una olla de estofado de venado. El aroma se mezclaba con el olor a resina, madera recién cortada y el calor del fuego. Sus mejillas estaban encendidas, un mantón tejido, colores de la tierra, tintes que las mujeres del clan, de Canyon Mothers, le habían enseñado a preparar, le cubría los hombros. La vida aquí la había cambiado. Más fuerte, más dulce, más entera de lo que nunca imaginó. Un leve sonido quebró la quietud.
Mara se volvió hacia la cuna de madera que Cajean había tallado con sus propias manos. Dentro, su hijo, apenas 6 meses, mejillas redondas y cálidas. Agitaba los pies y extendía las manos hacia ella. Mara lo levantó, besando su frente. «Tranquilo, pequeño halcón. Tu papá volverá pronto», como si la hubiera escuchado. La cortina de piel se levantó, dejando entrar un soplo de aire frío y la silueta alta del hombre al que amaba. Cajen entró sacudiendo la nieve de sus trenzas. Sus ojos la encontraron primero, como siempre, y su expresión se suavizó en una sonrisa capaz de derretir cualquier invierno. «Se ven muy cómodos», bromeó mientras se agachaba junto a ellos. Sus dedos tocaron la mejilla del bebé. «Se parece a ti». Esa forma terca de levantar la barbilla. Mara soltó una risita. «No, eso lo sacó de ti». Cajen le rozó el brazo, quedándose un momento más de lo necesario, compartiendo un calor callado. Afuera, las campanas infantiles se escuchaban entre ráfagas de viento. Esa noche sería especial. La celebración de invierno, un homenaje a la familia, al recuerdo y a los espíritus que guiaban los meses más oscuros. Para Mara, era algo más. Un año completo desde que todo cambió. Un año desde la noche en que Cajen llamó a su puerta. Él se levantó y fue hacia el pequeño abeto que habían decorado juntos, parte de sus viejas tradiciones, entrelazadas con las nuevas que compartían ahora. Había figuras talladas, vallas secas y hileras de piedras pulidas de río. Arriba, una estrella trenzada de sauce. Cajen pasó un dedo por la estrella y giró hacia ella. Difícil creer que hace un año apenas nos conocíamos. «Casi me congelo en tu porche», recordó ella. «No parecía que te congelaras fácilmente», respondió él. Ella sonrió. «Hasta que te vi», admitió él, bajando la mirada con cierta timidez. Mara sintió el calor subirle a las mejillas, igual que aquella primera noche. El corazón recuerda, pensó, incluso cuando la vida entera cambia entre un momento y otro. Cajen extendió los brazos. «¿Puedo?» «Claro». Ella colocó al niño en los brazos de su padre. El pequeño chilló alegre y atrapó una de las trenzas de Cajen con su diminuta mano. «Fuerte, ¿eh?», rió Cajen. «Este chamaco va a blandir un hacha antes de saber caminar». «No si puedo evitarlo», respondió Mara. «Primero que sea niño». La sonrisa de Cajen se dulcificó. «Va a tener esa oportunidad. Tú y yo podemos dársela». Mara se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. El fuego crujió suavemente. La nieve caía por el pequeño hueco de humo, brillando como chispas flotantes. «Caían», susurró. «Necesito decirte algo». Él se tensó un poco. «¿Qué pasa?» Mara levantó el rostro. Las luces del fuego bailaban en sus ojos. Antes creía que el amor llegaba solo una vez en la vida, que después de que nada murió, nunca volvería a sentir algo así. Respiró hondo. Pero el amor no reemplaza, no borra, crece. La garganta de Cajen se movió, atrapado por la emoción. Mara continuó, suave. «Nada fue un buen hombre, y me amó. La tierra se extendía sin fin, salvaje y sin domar. Una mezcla de llanuras quemadas por el sol y acantilados que se alzaban como guardianes antiguos del desierto. Para los colonos que apenas habían dejado su huella en ella, este era un lugar lleno de peligros y murmullos. Un territorio del que se hablaba con la misma mezcla de asombro y miedo. Para los apache, sin embargo, era hogar, sagrado y eterno. Cada roca y cada arroyo cargando la memoria de sus antepasados. En medio de ese mundo, dos destinos estaban a punto de cruzarse, viniendo de extremos opuestos de entendimiento. Mara Lake siempre había sido protegida con celo, cuidada bajo la mirada estricta de su familia. La consideraban frágil, no por debilidad, sino porque encarnaba una inocencia casi intocable. Sus padres, Grand Lake y Elora Lake, severos pero protectores, la prevenían siempre contra los apache,
pintándolos como sombras implacables que acechaban más allá del horizonte. Pero Mara, guiada por una curiosidad joven y un corazón que anhelaba algo más allá de las cercas del rancho de su padre, nunca creyó que las historias fueran tan simples. El día que se aventuró más lejos de lo debido, siguiendo un arroyuelo rodeado de flores silvestres, comenzó el camino que cambiaría todo. El sol caía, y el silencio del desierto la inquietó. Los pájaros habían huido y el sonido de sus botas contra la tierra parecía demasiado fuerte, demasiado frágil para un lugar tan implacable. Fue entonces cuando comprendió que estaba perdida. El miedo le pinchó el pecho mientras las sombras se alargaban sobre la llanura. Miró alrededor. Cuanto más avanzaba, más sola se sentía. Y de pronto, sin aviso, él apareció. Por un instante creyó que el desierto mismo lo había creado. Tan silenciosa y repentina fue su presencia. Cajian Stormhawk se alzaba entre la maleza, con ojos oscuros como nubes de tormenta. Su piel llevaba la marca del sol y el viento, y el cabello negro, recogido con cuero, se movía apenas con la brisa. La imagen le cortó la respiración. Supuso al instante quién era. Un guerrero apache, de aquellos que las historias familiares convertían en terror nocturno. Su corazón golpeó fuerte, mezclando pavor y asombro. Pero él no atacó ni levantó el arma en su espalda, solo la observó, en silencio, como si dudara si ella era real o un espejismo del calor. Mara tembló, sin saber si correr o suplicar, pero sus piernas la traicionaron. La mirada de Cajian pesaba sobre ella hasta que dejó escapar una oración temblorosa. Finalmente, él dio un paso hacia adelante, movimientos firmes y tranquilos, como si caminara al ritmo de la propia tierra. Ella retrocedió, pero él levantó la mano despacio, no en amenaza, sino en un gesto firme que le ordenaba quedarse quieta. Mara obedeció, atrapada entre el miedo y una fascinación inexplicable. En los ojos de Cajian no vio crueldad, sino curiosidad, incluso contención. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de algo que no tenía nombre. Mara sintió que su destino podía girar en cualquier dirección: muerte, cautiverio, o algo completamente distinto. Se atrevió a mirarlo a los ojos y allí no encontró hambre de violencia. Su postura era orgullosa, firme, pero su mirada había cambiado. Con un gesto hacia las crestas lejanas, le indicó que sabía que estaba perdida y que podía mostrarle el camino. Su corazón latía más fuerte, dividida entre lo que había aprendido de su familia y la verdad que tenía delante. Él debía ser su enemigo, pero no le ofrecía daño alguno. El desierto, tan vasto y cruel, de pronto parecía menos amenazante con él allí. Y comprendió, con un nudo en el pecho, que no era el monstruo descrito por lenguas temerosas, sino un hombre, uno atado a esa tierra tanto como ella estaba atada al hogar donde había crecido. Mientras la luz dorada del atardecer los envolvía, nació un lazo frágil, hecho no de palabras, sino de silencio compartido. Mara, la muchacha inocente, y Cajian, el guerrero apache, caminarían hacia una historia que ninguno de los dos habría imaginado, iniciada por aquel encuentro entre miedo y suavidad en lo profundo del desierto. La aldea apache descansaba en un valle escondido, rodeada de acantilados que la protegían del mundo exterior. El humo de las fogatas se mezclaba con el aire frío. Mujeres como Sira Moonbrook preparaban comida, niños, The Little Mesa Cubs, corrían entre las chozas, y los guerreros regresaban de la caza. Era un lugar lleno de vida, aunque para Mara era completamente desconocido. Ella siguió a Cajian Stormhawk con pasos vacilantes, el corazón encogido cada vez que sentía pesadas miradas sobre ella. Cada rostro la examinaba con desconfianza, cada silencio la hacía más pequeña. Cajian avanzaba con seguridad, como si su presencia no fuera motivo de murmuraciones. Para él no era una prisionera, pero tampoco era libre. Había decidido llevarla al resguardo del pueblo por esa noche, aún sabiendo que sería recibido con inquietud. Para su gente, la confianza era algo sagrado,
y los forasteros rara vez la obtenían. Los murmullos crecían a su paso, pero él no se detuvo. Para Mara, cada sonido, cada sombra, la hundía más en una mezcla de temor y asombro. Había crecido escuchando relatos terribles sobre los pueblos apache, pero lo que veía era vida. Mujeres moliendo maíz, hombres riendo, niños jugando con palos como si fueran lanzas. Todo ello humano, todo ello inesperadamente familiar. Aún así, las miradas la atravesaban. Ella apretó las manos, el aliento tembloroso, rezando para no ser dañada. Esa noche, le asignaron un sitio cerca del lodge de los guerreros. Aunque la mayoría desaprobaba, nadie desafió abiertamente a Cajín. El fuego chisporroteaba, arrojando sombras sobre su rostro mientras él la vigilaba en silencio. Mara deseaba hablar, preguntar por qué la había traído, pero su voz se quebró antes de nacer. En lugar de apartar la mirada, Mara Lake lo observaba cada vez que creía que él no se daba cuenta. Sus facciones tenían la firmeza de alguien moldeado por la vida dura del desierto, pero en su quietud había algo que jamás habría imaginado: paciencia, incluso una suavidad contenida. Cajín Stormhawk no la acorralaba ni la trataba como presa. Simplemente estaba allí, sólido y silencioso, como si fuese parte misma de la tierra. Cuando trajeron comida, ella dudó en tocarla, temerosa de romper alguna regla que no comprendía. Él le dio un leve asentimiento, casi imperceptible, pero suficiente para que su pecho se aflojara. Probó el alimento, distinto al suyo, pero cálido, nutritivo. Poco a poco, el terror que la había acompañado desde su captura comenzó a deshacerse, dejando en su lugar un hilo delicado de confianza. Aún así, los murmullos no cesaron. Algunos de los hombres mayores se reunieron junto al fuego, hablando en voces bajas pero tensas. Aunque Mara no entendía su lengua, el tono lo decía todo. Cuestionaban la decisión de Cajín, dudaban de su juicio y temían los problemas que su presencia podría traer. Ella lo vio responder con calma, los ojos firmes, sin inclinar la cabeza un solo instante, y su voz, aunque desconocida para ella, llevaba respeto y determinación. No comprendía sus palabras, pero sí el sentido. La estaba defendiendo. Y en ese instante, algo dentro de Mara se movió. Ella había esperado crueldad, o tal vez indiferencia, pero aquel guerrero, el enemigo que su familia le había enseñado a temer, se había convertido en su escudo. Eso la desorientó, pues chocaba con todo lo que había aprendido. ¿Quién era él en realidad? ¿Por qué arriesgar su lugar entre los suyos por una extraña que apenas había encontrado? Con la noche ya avanzada, el campamento se volvió más quieto. Ella permaneció despierta, escuchando sonidos desconocidos. Tambores lejanos, voces bajas, el viento cruzando las lomas. El miedo seguía allí, sí, pero junto a él crecía otra sensación: curiosidad. La manera en que él caminaba, cómo la protegió frente a las miradas de su pueblo, cómo parecía guardar palabras que quizá nunca diría. Todo eso la atraía sin remedio. Su corazón luchaba entre dos verdades: que estaba sola en un mundo que no era suyo, y que ese guerrero, un extraño unido a ella por pura coincidencia, se había convertido en el único punto de apoyo que conocía. Lo que había nacido como miedo comenzaba ya a transformarse en algo que no tenía nombre, un lazo frágil entre dos seres que jamás debieron encontrarse, pero que ahora se acercaban al borde de un vínculo silencioso. El firmamento se extendía inmenso sobre ellos, una manta oscura donde miles de estrellas ardían como brasas. Mara se sentó cerca del fuego, con los brazos alrededor de las rodillas, mientras Cajín permanecía a unos pasos, inmóvil, como si fuese esculpido por la noche. Sin embargo, bajo aquella quietud, había un temblor invisible, una tensión que no hablaba de peligro sino de cercanía. Su propio corazón sonaba más fuerte que el crepitar de las brasas, y cada vez que levantaba los ojos, encontraba la mirada fija del guerrero, firme, profunda,
inquebrantable. Era como si él pudiera leer pensamientos que ella misma aún no sabía decir. El silencio entre ambos no era vacío. Estaba lleno de preguntas que ella temía pronunciar y de emociones nuevas que la asustaban por su intensidad. Le habían enseñado a temer a hombres como él, a imaginarlos despiadados, sin compasión. Pero allí, bajo la luz danzante del fuego, no veía nada de eso. Veía disciplina, veía contención, veía una fuerza tranquila que no la oprimía, sino que la protegía, y aunque su corazón temblaba, una calma extraña empezó a colarse por sus venas. Al fin, ella rompió el silencio. Su voz baja, temblorosa, cargaba palabras nacidas entre el miedo y la curiosidad. ¿Va a doler? ¿Será suave? En cuanto las palabras escaparon, sintió el rostro arderle. La vergüenza luchó con un alivio extraño. No era solo su inocencia la que se revelaba. Aquella pregunta contenía muchos miedos. Temor a él, a lo desconocido, a cruzar un umbral donde su mundo dejaba de ser seguro. No preguntaba solo por su cuerpo, sino por su corazón, por lo que significaba confiar en alguien a quien nunca debió confiar. Cajian no respondió de inmediato. Su rostro permaneció inescrutable, la luz del fuego moviéndose sobre sus ojos oscuros, creando sombras que lo hacían parecer al mismo tiempo imponente y tierno. Inclinó apenas la cabeza, como si sopesara no solo sus palabras, sino también el valor que ella había necesitado para pronunciarlas. Para él, aquello no era una pregunta inocente. Era un momento que marcaba el borde entre su deber y lo que comenzaba a sentir. Finalmente habló. Su voz baja, profunda, parecía surgir del suelo mismo. Ella no entendió todas las palabras, pero el tono, ese tono lo decía todo. No la lastimaría. Hizo un gesto. Su mano tocó su propio pecho y luego se extendió hacia ella, una señal clara de promesa. Mara comprendió más por el corazón que por la lengua. Suavidad, no dolor. Honor, no crueldad. Un suspiro tembloroso escapó de ella, mezcla de alivio y algo desconocido. Por primera vez, lo miró sin apartar los ojos, y en esa mirada, los de él se suavizaron también. En ese pequeño intercambio, el mundo pareció disolverse. El fuego, los murmullos lejanos, incluso el juicio del pueblo. Solo quedaban ellos dos almas destinadas a ser enemigas, unidas ahora por un hilo invisible que ninguno podría romper. En ese instante comprendió que su pregunta no había sido un ruego, sino una invitación a confiar. Y su respuesta, aunque no en palabras que ella conociera, le había dado una paz que jamás imaginó. Cajian no se acercó, no la tocó, y aún así, su contención habló más fuerte que cualquier caricia. Lo que más la desconcertaba era aquella contención suya, esa manera silenciosa de hacerle entender que su decisión importaba, que él jamás tomaría algo que no le fuera entregado por voluntad propia. Aquel gesto, tan contrario a las historias terribles que su familia le había contado, profundizó su intriga. No era el comportamiento de un monstruo, sino el de un hombre con honor, dividido pero paciente, dispuesto a esperar hasta que la confianza naciera por sí sola. Mientras la noche se volvía más fría, Mara Lake se envolvió en una manta, aunque el verdadero calor ardía en su pecho. Se recostó cerca del fuego sabiendo que Cajian Stormhawk permanecería vigilante. El sueño la alcanzó poco a poco, entre respiraciones temblorosas. Su último pensamiento antes de quedarse dormida no fue de miedo, sino de aquella respuesta suya, dada con más ternura de la que ella jamás habría imaginado. Algo había cambiado, algo que no tenía marcha atrás. El límite entre el temor y el anhelo se había difuminado, y en el silencio indómito del desierto, una semilla de pasión prohibida comenzaba a germinar. Los días siguientes se entretejieron en una rutina delicada, donde cada momento intensificaba el vínculo extraño entre Mara y Cajian. Al principio, ella caminaba con cautela, consciente de todas las miradas que la seguían. Pero poco a poco,
El miedo fue cediendo lugar a una fascinación difícil de contener. Dejó de verlo como un captor. Comenzó a verlo como esa presencia que apaciguaba el torbellino dentro de su pecho. Su silencio, que antes la intimidaba, ahora le daba seguridad. Su mirada firme, que antes le parecía una advertencia, ahora llevaba una promesa muda. Aprendieron a hablar sin palabras. Un movimiento de la mano, una inclinación de cabeza, un vistazo que duraba más de lo necesario. Cada gesto se convirtió en un idioma secreto entre ellos dos. Una mañana, Cajian la llevó con las mujeres a moler maíz. Mara se torpedeaba con la piedra, pero él la guiaba con una paciencia serena, sin acercarse demasiado, aunque lo suficiente para que ella sintiera el calor de su cuerpo detrás del suyo. Las mujeres murmuraban, pero ella solo podía concentrarse en él, en el leve roce de sus dedos, en cómo su corazón parecía desbordarse con cada contacto accidental. Con el sol descendiendo cada tarde, terminaban sentados cerca del fuego, y la distancia entre ellos se hacía más pequeña. Ella comenzó a contarle cosas simples: su nombre, su hogar, las flores que crecían junto al arroyo. Él escuchaba, aunque entendiera muy poco, pero sus ojos revelaban que le importaba, que deseaba comprenderla. A cambio, Cajian señalaba estrellas y pronunciaba sus nombres en la lengua apache, su voz baja, profunda, como una canción antigua. Ella repetía los sonidos con torpeza, lo que hacía que él soltara una risa breve y rara. Aquella risa, tan fugaz como preciosa, encendía algo dentro de ella. Mara empezó a verlo como más que un guerrero. Veía a un hombre con cicatrices, con un peso callado que todavía no podía nombrar. A veces, cuando él creía que ella no lo miraba, sus ojos se perdían en la distancia cargados de dolor y recuerdos. Nunca lo decía. Simplemente lo llevaba por dentro como llevaba todo, en silencio y con fuerza. Pero el pueblo no compartía ese ablandamiento en el corazón de ella. Los murmullos crecieron. Algunos la llamaban un riesgo, otros un mal presagio. Los guerreros murmuraban que su presencia debilitaba a Cajian, que lo distraía. La tensión espesa el aire como una tormenta que se aproxima. Ella sentía el peso de cada mirada hostil, pero detrás de todas estaba él, Cajian Stormhawk, firme, dispuesto a desafiar a quien se atreviera a tocarla. Ese desafío, sabía ella, tenía un precio. Veía su postura cambiar, sus hombros tensarse cada vez que alguien lo enfrentaba, y sin embargo, él nunca la apartó de su lado. Fue entonces cuando Mara comprendió lo que él arriesgaba, quizá incluso su lugar entre los suyos. La pregunta la desgarraba por dentro. ¿Por qué hacerlo por ella? ¿Por qué por una muchacha que había caído en su mundo por puro azar? Una noche, con el fuego reducido a brasas, la duda escapó de sus labios. Le preguntó, con torpeza, por qué la protegía. Cajian no respondió con palabras. Sacó un pequeño talismán de su bolsa y lo colocó en su mano. Era una figura sencilla, un pájaro con las alas abiertas, tallado con cuidado. Ella lo miró confundida, pero sus ojos lo explicaban todo. Para él, ella no era una carga, no era un peligro, era algo raro, delicado, algo que deseaba resguardar aunque el mundo entero dijera lo contrario. En ese instante, el miedo que aún quedaba en su pecho se desvaneció. Dejó de verse como cautiva y dejó de verlo como enemigo. Lo que sintió fue distinto. No era amor todavía, pero sí el comienzo peligroso de él. Una chispa que, una vez encendida, nada podría apagar. Y la verdad, aunque ninguno la decía en voz alta, era clara. Ya no eran dos desconocidos unidos por accidente. Eran dos almas atrapadas en un lazo que traspasaba los límites de sus mundos. Pero aquella paz frágil comenzó a quebrarse cuando llegó el peligro desde fuera del valle. Corrió la noticia. Los colonos la estaban buscando. Pequeños grupos armados habían sido vistos en el horizonte, impacientes, decididos a no irse sin hallar a Mara. La aldea apache se llenó de inquietud.
La presencia de una joven colona entre ellos podía encender una guerra. Por primera vez desde su llegada, Mara sintió todo el peso de su existencia allí, no solo para ella ni para Cajian, sino para todo su pueblo. El guerrero se mantenía más erguido que nunca, el rostro endurecido, la mandíbula apretada. Él conocía ese peligro mejor que nadie. Para los suyos, los colonos no eran simples intrusos, eran la sombra de la pérdida, avanzando más y más en sus tierras con cada estación. Protegerla ahora no era solo un acto de desafío, era abrirle la puerta al derramamiento de sangre. Y aún así, Cajin Stormhawk no hizo el menor intento por entregarla. En vez de eso, afiló su cuchillo en un silencio tenso, preparándose para lo que pudiera venir. El corazón de Mara Lake dolía al verlo así. Había empezado a sentir seguridad a su lado, pero ahora comprendía que aquella seguridad era frágil, amenazada por hombres que decían buscarla, aunque nunca le habían preguntado qué quería ella. Los colonos que la perseguían no eran simples rescatadores, eran guardianes del mundo que ella había dejado atrás, un mundo donde sí, estaba protegida, pero también silenciada, donde otros tomaban decisiones por ella. La idea de que Captain Jedon Pike y The Iron Spur Riders la arrastraran de vuelta le llenaba el pecho de un miedo espeso, aunque también de culpa. ¿Valía ella el riesgo que Cajin estaba tomando? ¿Su presencia merecía que todo un pueblo sangrara si estallaba una guerra? Esa noche, la aldea se reunió. Las fogatas ardían alto mientras las voces chocaban como piedras encendidas. Algunos exigían devolverla de inmediato, antes de que los colonos llegaran con violencia. Otros decían que entregarla sería mostrar debilidad y animar a los enemigos a volver por más. Mara permaneció en las sombras, temblando, escuchando cómo su destino se discutía en una lengua que apenas comprendía, pero que sentía en los huesos. En el centro del círculo, Cajin Stormhawk se mantenía firme, su voz profunda atravesando la discusión. Aunque ella no captara cada palabra, el mensaje era claro. Él no pensaba abandonarla. Aquella postura abrió una grieta aún mayor. Unos pocos guerreros como Rahan Emberstep se pusieron de su lado, mientras otros, entre ellos Vakren Stonefang, negaron con la cabeza, llenos de desaprobación. Cada mirada dura que caía sobre ella era como una hoja rozando su piel, y aún así, cuando sus ojos se encontraron con los de Cajian a través del fuego, no vio duda alguna. Él estaba dispuesto a luchar por ella, incluso si eso significaba enfrentarse a los suyos. La idea la aterraba, pero también la conmovía profundamente, encendiendo en ella una fuerza que no sabía que tenía. Cuando el alba asomó sobre el valle, los primeros signos de los colonos aparecieron en el horizonte. Polvo levantado por cascos, el brillo del metal bajo el sol. La aldea se agitó con alarma. Los Little Mesa Cubs fueron llevados a las chozas, las armas se prepararon y el aire vibró con tensión. Mara permaneció cerca de Cajian, con las manos temblorosas, pero con el espíritu firme. Ya no podía ser la muchacha asustada que susurraba preguntas tímidas en la oscuridad. Ahora entendía que sus decisiones tenían peso, que su voz no podía seguir guardándose. Por primera vez, habló con convicción, diciéndole que no permitiría que arriesgara todo por ella. Sus palabras salieron rotas, torpes, pero él las entendió. Cajian negó suavemente, rozando su mano con la de ella. Era su decisión, no la de Mara. Él la protegería no porque ella lo exigiera, sino porque él quería hacerlo. Cuando los colonos finalmente se acercaron, la tensión alcanzó su punto de quiebre. Sus voces retumbaron exigiendo que la devolvieran, con los rifles levantados como si estuvieran dispuestos a tomarla por la fuerza. Mara sintió el pecho apretarse al ver a los guerreros formar una pared entre ella y los hombres que reclamaban tener derecho sobre su vida. En el centro estaba Cajin, orgulloso e imperturbable. En ese instante, supo que una batalla estaba a un suspiro de estallar, capaz de destruirlo todo. Pero entre el miedo, algo nuevo también nació dentro de ella. Ya no era una niña perdida esperando que alguien la salvara.
Era una mujer al borde de dos mundos, y cualquiera que fuese su elección, cambiaría ambos para siempre. Aunque la sangre aún no corría, la amenaza de violencia flotaba como humo espeso. Cada rostro que veía cargaba la misma mezcla de duda, recelo y temor. Los Canyon Mothers apartaban a los pequeños cuando ella pasaba, y las mujeres murmuraban entre dientes. Los hombres, curtidos por años de defender su territorio, la observaban como si fuera una chispa a punto de incendiarlo todo. Cajean caminaba a su lado con la cabeza en alto, pero Mara veía el peso que cargaba, el peso de cada mirada hostil, cada acusación murmurada. Había elegido apoyarla, y eso le estaba costando su propio lugar dentro del clan. Los rumores hablaban de un guerrero debilitado, de un corazón distraído por una extraña que no pertenecía a su mundo. La tradición exigía que demostrara su lealtad no hacia ella, sino hacia la Red Wind Council. Al final, el consejo se reunió. El fuego central ardía con furia, arrojando sombras largas sobre los ancianos, entre ellos Elder Crowshade, quienes sostenían el futuro en sus manos. Trajeron a Mara ante ellos. Su corazón golpeaba tan fuerte que creyó que el valle entero lo escucharía. Las palabras que no entendía caían con dureza. Cajean respondió con voz firme, negándose a apartarse de su lado. Entonces uno de los ancianos se levantó, su cabello plateado brillando bajo el fuego, y señaló a Mara. Aún sin comprender la lengua, sintió el filo de su sentencia. La muchacha debe irse. Mantenerla aquí traerá guerra. Los murmullos de aprobación la aplastaron. Para ellos no era una persona, era un presagio, un problema, un riesgo. Pero entonces llegó un instante que nadie esperaba. Cajean la miró. Una mirada que le pedía silencio, que le permitiera defenderla. Pero algo dentro de ella, algo que había callado toda su vida, se negó a seguir callado. Había sido llevada, protegida, guiada por decisiones ajenas, pero jamás escuchada. Esta vez, Mara Lake no podía permitir que otros eligieran su destino. Con pasos temblorosos, avanzó hacia el fuego. Su voz salió quebrada al inicio, frágil e incierta, pero poco a poco fue tomando firmeza. Les dijo que ella no era un trofeo para reclamar ni un peligro del que debían huir. Habló del honor de Cajean Stormhawk, de cómo él la había tratado no con dureza, sino con paciencia y una gentileza rara en un mundo tan áspero. Sus palabras tropezaban con los límites del idioma, pero su valentía era imposible de ignorar. Por primera vez, declaró su deseo de quedarse, no por obligación, sino por elección. El consejo quedó en silencio. Su desafío lo sorprendió. Lo vio claramente en sus ojos. Aquella muchacha tímida y sin voz ahora se mantenía erguida ante ellos. Algunos fruncieron el ceño, sin convencerse, mientras otros intercambiaron miradas pensativas. A su lado, el guerrero guardó el rostro sereno, aunque en su mirada había algo parecido al orgullo. El silencio se extendió, roto solo por el crujir de las llamas. Finalmente, The Red Wind Council anunció su veredicto. Podía quedarse, pero la carga de su presencia caería por completo sobre Cajean Stormhawk. Si su estancia atraía desgracias, él sería el responsable. Él pagaría el precio. Cuando la reunión terminó, Mara sintió alivio y culpa. Había hablado, había cambiado el rumbo de su propia vida, pero sabía que el costo había recaído sobre él. Al salir bajo la noche fresca, volteó hacia Cajean con el corazón lleno de gratitud y miedo. Él había arriesgado todo, y ahora, ella también. Algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no era la niña temerosa que susurraba dudas a la oscuridad. Estaba convirtiéndose en una mujer capaz de mantenerse firme, de elegir y de amar, aunque ese amor pudiera ponerla contra el mundo entero. La tormenta que tanto temían por fin estalló. El retumbar de cascos se expandió por el valle, un trueno que puso a la aldea en movimiento. Los colonos habían llegado en masa, sus rifles brillando bajo el sol naciente, sus gritos cortando el aire frío de la mañana,
Los niños fueron llevados a los refugios. Las mujeres, entre ellas The Canyon Mothers, reunieron lo que pudieron, y los guerreros se prepararon para enfrentar lo inevitable. La tensión que llevaba días acumulándose ahora se elevaba como un filo a punto de caer. Mara sintió el pecho apretarse al comprender que todo era por ella. Cajin ya estaba armado, su arco cruzado en la espalda, el cuchillo al costado. Su rostro permanecía sereno, pero en sus ojos ardía una determinación que no pertenecía solo a su deber, sino a algo más profundo, algo ligado a ella. Antes de avanzar, él le dedicó una mirada breve, cargada de ternura, antes de que la máscara del guerrero cubriera otra vez su expresión. Era una promesa silenciosa. Pase lo que pase, él estaría ahí. Los colonos, guiados por Captain Jedon Pike y The Iron Spur Riders, se detuvieron frente a la aldea. Su líder exigió su devolución con una voz cargada de autoridad y rabia. Hablaban de robo, de barbarie, de justicia. Pero ella sabía que todo eso era solo un escudo para la violencia. Para ellos, ella no era más que propiedad perdida, no un alma capaz de decidir por sí misma. Cuando Mara dio un paso adelante para hablar, Cajian rozó su mano con la suya, advirtiéndole que se quedara atrás, que se mantuviera a salvo. Pero ella negó suavemente. Ya no podía callarse. Su voz atravesó el campo tenso, rompiendo los gritos. Dijo que no había sido robada, que no la retenían contra su voluntad. Dijo que ella había elegido quedarse. Un murmullo recorrió ambos lados. Colonos desconcertados, guerreros mirando entre sí. Por un instante, el mundo contuvo el aliento. Entonces los colonos levantaron los rifles. El aire se desgarró con el primer disparo. El caos estalló. Los guerreros avanzaron con gritos de batalla, flechas silbando, lanzas destellando bajo la luz. Caballos encabritados, hombres gritando, humo y polvo llenando el valle. Mara cayó al suelo, todo girando alrededor en un torbellino de ruido y movimiento. El miedo la heló, pero aún así buscó entre la confusión un solo rostro, el único que importaba. Lo encontró. Cajian se movía como una sombra entre el fuego, su hoja cortando con precisión, su arco lanzando flechas tan rápidas como relámpagos. No peleaba con imprudencia, sino con un propósito claro: protegerla. 2 veces lo vio ponerse entre ella y la línea de fuego. La tierra explotó a su lado donde impactaron las balas. Cada vez él la atrajo hacia su pecho, su presencia envolviéndola como un escudo. Entonces, un colono se abrió paso, Cole Branner, rifle en alto apuntando directo a ella. Mara quedó paralizada, el aliento atrapado en su garganta. Cajien se lanzó sin dudar. El disparo resonó como si quebrara el mundo. El guerrero recibió la bala destinada a ella. Se tambaleó, pero siguió luchando, negándose a caer. Mara corrió hacia él, sus manos temblorosas tratando de sostenerlo, pero Cajian solo negó, pidiéndole que se agachara. Su sangre tiñó las manos de ella, y aún así, sus ojos seguían ardiendo, indomables. En ese instante, algo dentro de ella se quebró, y al mismo tiempo, se forjó de nuevo. Mara Lake no podía seguir escondiéndose. Con las manos temblorosas, tomó el rifle que había caído cerca. Aunque todo su cuerpo vibraba de miedo, lo levantó, y un grito se escapó de su garganta, tan inesperado que hasta ella misma se sobresaltó. Disparó sin destreza, movida por la pura desesperación, obligando a los atacantes a retroceder. Los guerreros a su alrededor rugieron con aprobación, encendidos por su valentía repentina. Juntos, empujaron a los colonos hacia la retirada. El horizonte se llenó de polvo mientras los enemigos huían, dejando atrás solo el rastro amargo de su furia. La aldea quedó herida, pero firme, aún de pie. Y en el silencio que siguió, Mara cayó de rodillas junto a Cajian Stormhawk, las lágrimas corriéndole por el rostro, susurrándole palabras de gratitud y promesas que nacían desde lo más hondo. Él lo había dado todo por ella, y ella, al fin,
Lo había dado todo por él. Lo que empezó como miedo se había convertido en algo imposible de quebrar. En medio del fuego y la sangre, el amor ya no podía ocultarse. Había sido forjado en sacrificio, revelado en el filo del peligro. Y aunque la lucha aún no había terminado, su vínculo se había vuelto una verdad que ni tribu ni colonos podrían negar. El valle quedó extrañamente silencioso después de la batalla. Humo ascendía con lentitud hacia el cielo, cargado con el olor ácido de la pólvora y la tierra quemada. Los gemidos de los heridos se mezclaban con murmullos de alivio de quienes habían sobrevivido. Los colonos se habían quebrado, su orgullo, hecho trizas. Pero la victoria trajo consigo cicatrices que permanecerían grabadas tanto en el pueblo como en el corazón de ella. En medio de todo, Mara se arrodilló junto al guerrero apache, sus manos temblorosas presionando la herida, sus lágrimas mezclándose con el polvo sobre su piel. Cajian seguía vivo, aunque su respiración era pesada y su fuerza vacilaba. Sus ojos, oscuros pero dulces, la sostuvieron en un silencio que decía más que cualquier palabra. El mundo a su alrededor pareció borrarse, dejando solo la conversación muda entre sus miradas. Ella susurró gratitud, miedo y un amor que ya no podía esconder. Por primera vez, no le importó quién la escuchara. Él no había peleado solo por su pueblo, había peleado por ella, y en ese acto había unido sus destinos. En los días siguientes, la aldea comenzó a sanar. Las heridas fueron tratadas, los muertos llorados, y los vivos avanzaron con la misma fuerza que siempre los había guiado. Pero lo que sorprendió a todos no fue la retirada de los colonos, sino lo que ocurrió después. No regresaron con refuerzos. En cambio, empezaron a circular rumores. Habían quedado estremecidos por lo que habían visto. Una chica de los suyos, plantada con valentía al lado de un guerrero apache, eligiéndolo a él por encima de ellos. Los había desconcertado, roto su certeza. Y por primera vez en años, la palabra paz apareció donde antes solo vivía el odio. Los ancianos, Elder Crowshade y The Red Wind Council, la observaron con cautela. Al principio, seguían temiendo que trajera ruina, pero con el paso de los días, la vieron cuidar a los heridos, sus manos manchadas de hierbas y sangre mientras trabajaba junto a las mujeres, entre ellas Sira Moonbrook y The Canyon Mothers. La vieron esforzarse con la lengua apache, repitiendo palabras de manera torpe pero constante. Vieron también cómo el guerrero que había estado siempre solo ahora encontraba fuerza en su compañía. Poco a poco, la desconfianza se suavizó, sustituida por un respeto que llegó a regañadientes. Ella también había cambiado. Ya no era la muchacha temerosa que susurraba preguntas en la oscuridad. Era una mujer que había enfrentado el miedo, que se había parado entre dos mundos y había elegido su camino. Su inocencia no se había perdido, sino transformado en coraje. Donde antes temblaba ante el dolor, ahora entendía lo que significaba resistir, amar con una fuerza capaz de soportar el juicio de todos. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de dorado y carmesí, se sentó junto a Cajin Stormhawk. Él ya recuperaba fuerzas, aunque la cicatriz quedaría por siempre. Compartieron un silencio que siempre había sido su lenguaje más sincero. Al fin, ella buscó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. «¿Será suave?», susurró otra vez, no desde el miedo, sino desde la memoria de aquello que los había unido. Cajin sonrió, una sonrisa rara, sin defensa alguna, cargada con todo lo que habían vivido. Su respuesta no llegó en su idioma, pero ella la sintió en la calidez de su palmada, en la serenidad de su cercanía. La suavidad, comprendió, no era ausencia de dolor, sino la promesa de cuidado incluso en medio de él. Y él ya le había demostrado una y otra vez que no le daría nada menos. Esa noche, la aldea se reunió no para llorar, sino para celebrar que habían sobrevivido. Los colonos no regresaron. En cambio, llegaron mensajeros llevando palabras de tregua, cautelosas pero auténticas. Era un final que nadie había imaginado.
que el amor, antes prohibido, pudiera abrir un camino hacia la paz. Mara Lake y Cahian Stormhawk permanecieron juntos al borde del fuego, ya sin miedo ni secretos. Su historia había comenzado con una pregunta nacida de inocencia y temor. Terminó con una respuesta escrita en valor y devoción. Tal vez el mundo no aceptaría del todo lo que habían elegido. Pero ya no importaba. Bajo las estrellas infinitas, en el corazón salvaje de la tierra, encontraron aquello que jamás esperaron: la dulzura de una vida construida entre dos mundos. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.